Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ay, güey, estás moviendo el whisky acá. A que se aire, güey. a que agarre aire porque se ahoga. Claro, si algo aprendimos es de que si ahogas el whisky se te va encima el pueblo. Exacto. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. Siglo XIX. Está bien vergas este tema porque aprendí muchas cosas que no sabía que pasaban en ese entonces. Creo que el siglo XIX de esos siglos que están llenos de cosas que no sabíamos que pasaban, ¿no? Casi de... O sea, obviamente todos los siglos. Pero es una etapa de la humanidad muy curiosa. En la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos era la edad de oro de una práctica conocida como el Shanghaiing. ¿Shanghaiing? Ajá. Como Shanghái. Ajá, como Shanghai. Shanghaiing, que es como el verbo. Sí. Shanghayear, supongo. No hay me manera. changallaste, compa. Si me changallaste, o sea, no es me chingaste, es me shangallaste. Esta práctica consistía en secuestrar marineros para llenar barcos que no tenían tripulación. What? Sí. A mitad del siglo XIX se vio el apogeo de la construcción naval, especialmente con la construcción de los eficientes y hermosos clíperes, que no sabía que sí se llamaban los barcos veleros en español. ¿Los clippers se llaman clíperes? Ajá. Es la traducción al español de clippers. Es la RAE, güey. Sí, man. China y California construían los mejores clíperes del mundo, pero en contraste, la marina mercante estadounidense había pasado de ser el primer y mejor empleo de Estados Unidos en la época de la colonia a ser una ocupación de mala reputación que se equiparaba con criminales y prostitutas. Claro, mi mamá por eso ya no me quiere porque tengo tatuajes y nomás los marineros usan tatuajes. Claro. Y las prostitutas. Y los criminales. Y los criminales. Quedan lo mismo. Todos andaban en barco. Ajá. Las condiciones de vida intolerables a bordo de los barcos, que lo platicamos un poco con Blackbeard, y el duro castigo de los marineros, dieron como resultado que cada vez menos estadounidenses quisieran subirse al barco. O sea, literal era, yo no quiero embarcar, güey, porque me tratan de la chingada. Sí. Es como el servicio militar aquí, güey. Peor, güey. El Congreso había declarado ilegal azotar a los marineros. ¿What? Hasta 1850 era ilegal. Era legal, perdón, azotar a tus marineros. En 1850 tuvieron que decir, ¿sabes qué, güey? Ya no los azotes, ya no los latigues, güey. Pero igual, ¿quién te va a cuidar en el barco? Pero aún así se les trataba horrible porque lo que sí era permitido eran las novatadas, entre comillas. Estaban sancionadas por los tribunales, güey. Ok. Entonces, según el Estatuto Federal, desde 1835 hasta 1898, con fundamento en el caso Butler versus McClellan de 1806, las novatadas brutales eran legales e incluían palizas corporales, pasar hambre y encarcelamiento. Entonces, ahorita ya nomás te rapan, güey, te echan, te mojan. Sí, o sea, ya no te pueden azotar, pero te pueden agarrar a chingazos, te pueden encarcelar y te pueden dejar sin comer. Viene el nuevo güey, el nuevo médico, güey. Hay que echarlo con los tiburones. Va a estar bien cagado, güey. Pero rápalo primero, güey. No, suelta el látigo no. Cabrón, estamos civilizándonos, hijo de tu pinche madre. A menudo también los marineros, pues como lo dijimos también en el episodio de Blackbeard, estaban todos mal vestidos, güey, empapados de agua con sal, desnutridos. Con scurvy, ¿cómo se llama eso? Sí, escorbuto. Les daba tisis o tuberculosis, reumatitis y escorbuto, que el escorbuto, si no saben qué es, cuando no tienes vitamina C, te empiezan a sangrar las encías, las uñas y está de la verga. Tisis se oye como lo quería tu abuelita. Ay, le dio tisis a tu abuela, mijo. Sí. Tuberculosis, güey. No, la tisis. No, la consunción, mijo. La tisis. Ajá. Bueno, ahora le dicen tisis. Los chavos de ahora de los 1890 le dicen tisis. Una vez que un marinero firmaba un viaje a bordo de un barco, era ilegal que abandonara el barco antes de que finalizara el viaje. Ahora, no era nada más de que ya llegamos al puerto y ya se acabó el viaje, ¿no? O sea, si tenían mercancía que entregar o descargar, si se salían antes de que se terminara de descargar el viaje, ya estaban incumpliendo su contrato
y la pena por incumplir tu contrato era meterte a la cárcel. ¿Qué es esto? ¿Una oficina burocrática de México? Póngase la camiseta, Rafa. Póngasela, baje esas madres. Pero está mojada y tiene sal. Me vale verga. ¿Quiere que le dé vitamina C para quitarle escorbuto o no? Póngase la camiseta. Todo esto hizo que fuera bastante difícil para los barcos reclutar marineros competentes. Aparentemente la gente buscaba trabajos en los que no te golpearan y no te mataran de hambre. Digo, la gente se pone muy especialita, güey. Medio ¿no? fresas, güey. Sí, Empezaron ya sabes cómo se pone la gente. Quieren derechos laborales. Seguro y buenas. Y que les aseguren que van a regresar vivos. O sea, come on. No. Además, la fiebre del oro de 1849 estaba en pleno apogeo. Que si no saben, pues en San Francisco en esa época, por eso son los 49ers. Ajá, 49ers. Hubo todo el Gold Rush o la fiebre del oro, que todo el mundo quería ir a San Francisco porque encontraron oro y me voy a hacer millonario. Y pues no todos se hacían millonarios. Muchos marineros habían ido a intentar extraer su fortuna. Después del descubrimiento del oro en febrero del 49, 60 barcos partieron de Nueva York hacia San Francisco, 70 desde Filadelfia y Boston, y a finales de año 697 barcos habían entrado a la bahía de San Francisco. La mayoría de los marineros abandonaron sus barcos para ir a buscar oro. Y urgía reclutar nuevos marineros. O sea, llegaban los barcos, se quedaban sin tripulación. Y había que rellenarlos. Los primeros reclutadores realizaron negocios legítimos, pero la demanda creció y la oferta disminuyó, por lo que los capitanes se volvieron hacia el Shanghai o el crimping, que también le decían esa práctica, que era de secuestrar güeyes y meterlos al barco. Mi amor, no me lo vas a creer. Estoy en el Atlántico. Sí, me secuestraron. Ah, sí, claro. Ajá, de seguro te secuestraron tus amigotes. Espérate, tengo que colgar, me van a rapar y me van a meter a la cárcel. Así le dicen ahora, ¿verdad? Ey, ve consiguiendo naranjas. Los crimps, como se les conocía a estos güeyes que hacían estas prácticas, aparecieron en ciudades como San Francisco, Portland y Seattle, las ciudades portuarias más importantes. En la costa oeste, Portland eventualmente superó a San Francisco en la práctica del Shanghaiing, y en la costa este, Nueva York abrió el camino después de Boston, de Boston, Filadelfia y Baltimore. Y fue un pinche negociazo, güey. Para 1852 había al menos 23 bandas de criminales que se dedicaban al puro Shanghaiing. What? En la costa de San Francisco, nada más, güey. Shit. El crimp se ganaba la vida proporcionando tripulaciones a los barcos. A menudo el crimp tenía una o más pensiones que proporcionaban alojamiento y otros servicios a los marineros. O sea, tú llegabas, güey, desembarcabas, decían, cállate, güey, aquí tengo un cuartito, güey, aquí tengo chelas, aquí tengo whisky, aquí hay mujeres, aquí te quedas. Y luego despertabas en un barco. Qué buena cruda, güey. A todos los marineros decían Jack, así de, sí, o sea, sí, es un Jack. Tú tráetelo. Ok. Los encargados de embarque empleaban corredores, que eran güeyes que llegaban en bote hacia los barcos. O sea, cuando los barcos llegaban al puerto, antes de que anclaran, pues llegaban estos corredores y decían, no, vente, güey, yo tengo la mejor pensión acá. Es como cuando llegas a cualquier zona turística y están todos los taxistas que te llevar a un hotel, güey. A un hotel o a un restaurante, Simón. Como cuando la vez que terminamos en el techo, en el Zócalo, güey. En un techo. Donde venían enchiladas de 300 pesos. Sí, y que no aceptaban tarjeta. Aparte. Sí, que nomás nos tomamos una chela y fue, no mames, ya pagué 50 pesos por una chela, ya déjame ir, güey. El trabajo de los corredores pues, era llevar a los marineros a la pensión o al salón, porque también van a ser como bares o salones. Y mientras un barco esperaba en alta mar para descargar su cargamento, la única manera con la que podía salir legalmente un güey del barco era a través de un corredor, güey. O sea, todo este pedo era legal, güey. Ya, las leyes estaban a favor de que tenía que sacarte ese taxi a huevo, si no puedes bajar del barco. Sí, man. Cada vez que llegaba un barco entrante se podían ver numerosos botes fluyendo desde el puerto. La competencia era feroz porque a los corredores se les pagaba una comisión por cada marinero que llevara la pensión. A bordo del barco, los corredores solicitaban a los marineros que desertaran y los acompañaran a sus pensiones. Les ofrecían licor gratis u otros incentivos para que fueran a la pensión o al salón del crimp. Una vez ahí, drogaban a los marineros. En contra de su voluntad, asumo. Claro. El dopaje solía ser administrado por el camarero, a menudo poniendo rapé en la cerveza, o sea, ese pinche tabaco así para pendejarte. A veces les dejaban caer tabaco en el whisky. Si no funcionaba, les daban una mezcla de láudano, de opio o hidrato de cloral. Si todavía no caían, golpeaban al tipo en la cabeza con el marro que se utiliza para quitarle el tapón a los barriles de whisky. Se llama bung starter. ¿Bunk? Bung, B-U-N-G. Bung starter. Bung starter.
Después les quitaban sus pertenencias, incluida la ropa, los envolvían en una manta y los llevaban inconscientes hasta un barco que los esperaba. Güey, what the fuck? Pues necesitaban... Digo, aquí también, aquí que vivimos en una zona donde hay un chingo de empresas maquiladoras, güey, también las prácticas de estos güeyes. Sí. Pero ahí te ganan con extras y cosas así. No amaneces encuerado en un costal, en una maquila. Ah, ¿no? Después de una peda. Bueno, tal vez, ¿verdad? Porque te quedaste debiendo dinero. Sí. Para que sí. Todo lo que necesitaban los barcos eran tripulantes que tuvieran 4 extremidades y al menos un ojo sano. Cito: los corredores se abalanzaban sobre la barandilla como piratas y prácticamente se apoderaban de la cubierta. La tripulación era empujada hacia los botes de los corredores y el barco a menudo se dejaba en una situación peligrosa sin nadie que lo supervisara o lo manejara. Las velas desplegadas y probablemente desviándose del anclaje. En algunos casos no se había dejado ningún hombre a bordo a tan solo media hora después de que se echara el anclaje. Apenas llegaban como pinches, no sé, o sea, lo contrario a las cucarachas cuando prendes un foco. Cucarachas cuando apagas un foco. Ajá. O polillas cuando prendes un foco. Estaba pensando en polillas, gracias. Un marinero de cualquiera, o sea, el marinero, esto es lo más culero de todos, güey. Se consideraba propiedad de, o sea, era fair game, así. What? Era de cualquiera el marinero hasta que lo agarraron un crimp. Y luego ya el crimp decide quién era el nuevo dueño. Simón. Güey. Como trabajadoras sexuales bajo un proxeneta o como jugadores de fútbol bajo contratos culeros. Ándale. Aparte del pago por adelantado de 2 a 4 meses, los marineros no podían cobrar su salario hasta que el barco hubiera completado su viaje. O sea, tú te daban un adelanto y luego el resto te lo daban hasta que ya desembarcaban. Sí, una forma de mantenerte ahí. Uh-huh. Y dependiendo del viaje, pueden ser entre 4 meses y 4 años. ¿Cómo que entre, güey? No hay un entre. Esto es demasiado tiempo. Si hay un entre, güey, pues ahí o son 4 meses o son 48, güey, ¿no? Y ya. Es la diferencia entre medio bebé y como 4 hijos. Ese es el entre. Si los marineros abandonaban el barco antes de que terminara el viaje y se descargara lo que traía el barco, no se les pagaba. Entonces, también los capitanes tenían un incentivo para llevar a los marineros a desertar. O sea, los hacías trabajar un chingo y luego los jodías para que se fueran, para que no tuvieras que pagar el resto del salario. ¿Qué es esto? ¿Una oficina burocrática? ¿Una oficina en México? Donde te chingan para que te vayas y tú, mira, tú nada más firma esta hoja en blanco. Y ya es una tarjeta de cumpleaños para alguien que cumpleaños el mes que entra. Tú fírmala y luego los demás van a firmarla también y todo va a estar bien. Así. El capitán del barco les daba la bienvenida a los corredores para traer a los marineros desertores a la costa, porque técnicamente, güey, lo que pasaba era si el barco llegaba al puerto y apenas estaban descargando y llegaba un corredor y te ibas con él, estabas desertando y no te iban a pagar la otra parte que te debían, güey. Entonces el capitán les decía, sí, llévatelo, güey. O sea, y no le dejaban en claro al marinero que como te fuiste, no te va a pagar, güey. Que era un güey que ni era marinero, güey. Era un chef que se puso pedo hace 4 años y es la primera vez que se baja de un barco. Así es. Y acaba de aprender feo que perdió toda su pensión. Los marineros eventualmente se dieron cuenta de esta táctica, por lo que los capitanes intentaban hacer que la tripulación se fuera, sirviéndoles comida podrida o raciones pequeñas. Los hombres generalmente... haciéndolos trabajar horas extras sin pagarles. O haciéndolo. Sí, ya no sabes que vas a tener que venir un fin de semana, güey. Híjole, es que sabes que hay inventario, güey. Uy, cierre de año, güey. Oh my. Andar así escalofríos, güey. Mejor no hay que hablar de esas cosas. Sí, Ram, hoy vamos a grabar episodio doble. Ram con cara de culeros. No, pero a ti sí te damos... No, la comida no está podrida, güey. Los hombres generalmente desertaron a los pocos días. A menudo el capitán ya tenía hecho un trato con algún crimp. O sea, estos güeyes ya tenían ahí su mafia también. O sea, todo mundo... El único que salía perdiendo aquí siempre era el marinero, güey. Okay. Los marineros a veces en cuestión de horas regresaban al mismo barco el que acaban de abandonar, güey. Y no les pagaban lo que les debían, güey, porque se habían ido, porque habían desertado y ahora están otra vez con el mismo pinche güey culero que los mandó a la chingada, güey, sin pagarles. ¿Qué huevos de una persona, de un capitán, de meter a 200 hombres que acabas de chingarlos bien cabrón y los subes y te vas solito con ellos, güey, a alta mar en una
cosa de madera que es altamente flamable. Claro, por eso se iban mejor con Blackbeard y con esta gente, güey, porque los mínimo ellos también se iban a divertir, güey. Ajá. A veces llegaban ahí al barco sin su ropa y incapaces de cobrar los salarios que les debían todavía el viaje anterior. Y ahora estaban también en deuda con el güey que los llevó, con el Crimp, por haberles conseguido un nuevo viaje, güey. Porque lo que hacían los Crimps es, yo te consigo un viaje, güey, tú nomás me das el anticipo, güey. Y yo te subo al barco. Ay, cabrón. Entonces básicamente el marinero era un esclavo, güey. Ya, de aquí esto se convirtió después en Ocesa, ¿no? O sea, oye, de ahí viene el business practice. Tal vez. Ajá. Vienen los 360 deals. Ajá, todo eso, güey. Marinero era un esclavo que trabajaba en condiciones infrahumanas para pagar una deuda que estaba ligada a su salario futuro, güey. Y eso lo mantenía en un ciclo de pobreza perpetua. Ahí todo el mundo ahí cantando sus pinches sea shanties. La vida de marinera no era tan bonita. No, ya vi, güey. Dado que los marineros generalmente eran escasos, un capitán solo podía obtener una tripulación mediante el uso de crimps. El crimp, o sea, traté de buscar una como traducción a crimp, pero no hay, güey. O sea, es una palabra, es demasiado específico. Entonces, es para ese. Sí, o sea, crimp es prensar. Entonces, el prensador como que no queda, güey. No. O engarzar, el engarzador. No, vamos a decirle crimp. Es como pimp, pero con C. Ajá. Pimp, crimp. El crimp hacía que el capitán le diera el anticipo al marinero. Esta práctica se conocía como blood money o dinero de sangre, porque muchas veces los hombres que llevaban inconscientes a los barcos iban manchados de sangre. Oh my God. El paseo marítimo a lo largo de la costa de Barbary en San Francisco era una de las zonas más peligrosas de San Francisco desde el comienzo de la fiebre del oro. Además de la porra y la pistola que suelen llevar los policías, también se les asignaba cuando iban a estar en la costa de Barbary un cuchillo de 30 centímetros de largo, güey. Ay, güey. Una pinche espada. De carnicero, sí. Hubo varias batallas y peleas en las que algún policía terminó cortándole la mano a algún güey en la costa de Barbary. Así con el cuchillo. Los callejones y las calles junto al mar estaban llenos de bares, burdeles y pensiones para marineros. La mayoría de las pensiones tenían bares también, pero los marineros viajaban a menudo a las zonas altas de la costa para entretenerse. La Gaceta de la Policía de California advirtió al público y a los residentes sobre el strychnine whiskey o el whisky con estricnina. Eso suena bien vergas, no en esos tiempos. Que era utilizado por los bares para atrapar a sus presas. Había muchos bares con nombres como The Nymphia, The So Different, The Fierce Grizzly, Fat Daughteries, nice. The Crutch. The Crutch. Ajá. La entrepierna. No, la... la muleta. The Crutch. Ajá. Tiene más sentido. Y uno que tiene un nombre terrible, pero se llamaba Nigger Purcells. Y según lo que encontré de información, es porque el dueño era negro y se apellidaba Purcell. Y como que el güey decidió, pues ya me están diciendo nigger, lo voy a poner. Lo voy a usar a mi favor, que está de la verga, pero pues. Eran los 1800. Mira, así que digas, wow, ¿cuánto hemos avanzado? Sí, pero no tanto. Pero nos falta. Y la gran mayoría, o sea, muchos de los que terminaban en las manos de los Crimps no eran marineros, como tú dices, eran güeyes que nomás quieren ir a pistear, güey. Culero, güey. Así sales a la despedida de soltero de tu compa y todos terminan en un pinche barco. Ese es el Hangover que quiero ver de película, güey. Hangover 5 terminan en un pinche barco en los 1800. William Davis, por ejemplo, fue shanghaiado y su nieta escribió este relato. Cito: se fue de Vallejo y nos dejó ahí para ir a San Francisco a buscar trabajo por el paseo marítimo y los marineros en pensiones y tabernas y estaba bebiendo. Un barco se dirigía a Europa y faltaban carpinteros. Así que lo emborracharon y lo cargaron en el barco. Cuando recobró la sobriedad, estuvieron 6 días en el océano rumbo al Cabo de Hornos, ya que en esos días no había canal de Panamá. Nos dejó y nunca supimos dónde estaba. El abuelo Davis apareció después de 9 años o más y quería que la abuela lo tomara de vuelta. Ya era un anciano y nos contó las historias de sus andanzas. Lo apuñalaron. El barco naufragó en el Golfo de Vizcaya frente a las costas de España. Fue recogido por un barco con destino a Málaga, España. Navegó hacia Inglaterra, luego a Canadá y a California buscándonos. Luego llegó a Logan y nos encontró, pero la abuela ya no lo quiso tomar de vuelta. Así que se fue. What the fuck? Fue a buscar trabajo y perdió 9 años de su vida, güey. Ay, güey. Ajá, y no podía, o sea, no había manera de contactarse con su familia, güey. No había nada. O sea, sí, entiendo a la abuela que ya tuvo que hacer su vida, güey. Simón. Qué feo, güey. Oh my God. ¿Qué pedo? Había una serie de crimps bien conocidos en San Francisco. Los pinches tapados son lo mejor, güey.
Horseshoe Brown. O herradura Brown, que se ganó su apodo golpeando a los marineros en la cabeza con una herradura. Ahí está el güey, trae una herradura en la mano. Vámonos de que este pinche bar, güey. Estaba también Honest Arnold o Arnoldo el Honesto, que obtuvo su apodo porque nunca le dijo la verdad a un marinero. Y estaba Calico Jim, que era conocido por haber matado a 6 policías que habían ido a investigarlo. Y estaba la madre amazónica Bronson, Amazonian Mother Bronson. What? Una mujer que era tan poderosa que supuestamente anestesiaba a los tripulantes con sus propias manos. ¡Oh, güey! Y también estaba la señora Pigot. Ella tenía una pensión que se especializaba en una bebida que tenía ginebra, brandy, whisky y opio. Uf. Era una y terminabas 9 años. Y yo creo que le hacía superior a las mujeres porque nadie sospechaba de esos lugares. Ajá. Era perfecto. De todos los criminales en la costa de Barbary y de San Francisco, la villanía de un hombre le valió la etiqueta de el rey de los crimps, James Kelly, que después fue conocido simplemente como Shanghai Kelly. Ok. Era un hombre bajo y ancho, de pelo rojo salvaje, con mucha barba y un temperamento espantoso. Irlandés. Lanzó en 1920, se dirigió a California en 1848. Nadie sabe realmente de dónde era en Irlanda. Nada más de repente llegó y el güey nunca dijo nada. O sea, I'm Irish y ya. Soy irlandés, no pregunten. Ajá. Kelly se especializaba en viajes largos. De ahí viene el término Shanghai. Oh, que es lo más lejos que llegabas. Una cosa era despertar en un barco que iba a Alaska o a las Islas Cook, pero despertar en un barco que iba a Shanghái significa que habías perdido años de tu vida. Eran los peores barcos y los viajes más indeseables. Kelly se instaló rápidamente en la pensión de marineros en el 33 Pacific Street, en el corazón de la costa de Barbary. Era un edificio destartalado de 3 pisos, construido sobre pilotes porque cuando subía la marea, el agua pasaba abajo de la casa. Ok. Entonces, para que no se fuera ahí. De repente se mojaba la puerta y ahí... Sí, pero estaban en Haití. Hay muchas cosas así. Simón. Kelly enviaba a sus corredores a los barcos. Atraían a los marineros con promesas de mujeres y licor. Si un corredor conseguía que un marinero abandonara un barco, era una doble victoria. Porque como dije, pues uno... Comisión. Sí, o sea, te quedas tu comisión y aparte estás creando una vacante, güey. Entonces metes al otro y... güey. Sí. Kelly también era un innovador. Inventó el puro de opio. Oh, shit. Los mandaba a hacer en Chinatown. Entonces agarraban opio y lo mezclaban con el tabaco para rolar, güey. Entonces, como ya muchos güeyes... Estás fumando opio. Sí, estás fumando opio. Como muchos ya estaban, o sea, había ya marineros cautelosos que decían, no, yo me sirvo mis propios tragos, yo no agarro nada porque me van a terminar chingando. Llegaban y decían, no, está bien, güey, tú sírvete, miras más, te regalo un puro. O llega el pendejo por atrás y te da con una herradura de caballo en la cabeza y te hablas, vales verga, güey. Claro, digo, pero es que había maneras más elegantes de hacerlo, güey. Sí. Ya cuando veamos más la historia de este Shanghai Kelly, te vas a dar cuenta que el güey, o sea, era cabrón. Le decían el humo de Shanghái a estos puros con opio, güey. También tenía su bebida especial, que era schnapps con opio. O sea, todo tenía opio, güey. Si no tenía opio, le echaba láudano o hidrato de cloral, que el láudano también es como un derivado del opio, creo. Ajá. Y el hidrato de cloral es ya lo hemos mencionado y se me olvidó. Y eso que dije, lo voy a leer para que no se me olvide qué era. Y se me olvidó. Pero ahí está. ¿Qué onda, compa? ¿Quiere un opio bomb? Que diga Jagger bomb. Que aquí tenemos gratis. Llégale. ¿Te imaginas, güey? O sea, si de por sí, cuando tomas tragos cuestionables azucarados en bares, güey, terminas hecho mierda, güey. Después de un puro de opio, shot de algo con opio, putazo en la cabeza con una herradura y luego estás en el marro. Nada mejor para curar la cruda que moverte de suavecito de la derecha a izquierda constantemente. Si el marinero se las arreglaba para seguir de pie después de fumarse el opio y tomarse el opio, le daban un golpe en la cabeza. La velocidad era importante para Shanghai Kelly debido a que los capitanes de los barcos a menudo se desesperaban por encontrar tripulantes en el último minuto cuando se daban cuenta que no llegó la tripulación. Necesitó gente ya. Entonces, debido a esto, Kelly instaló 3 trampillas frente a su barra. ¿Qué es trampillas? Trapdoors. What? Así de villano de James Bond que se abre el piso y caes. Ajá. Cuando necesitaba un tripulante rápidamente, Kelly manobreaba al hombre hasta el lugar correcto en el bar, mientras el bartender le servía un trago adulterado. Entonces, justo cuando el marinero parecía estar perdiendo el conocimiento, Kelly le avisaba a alguien que activara la trampilla. La víctima caía directamente en un bote que estaba esperando abajo de la trampilla. No. Es que la casa estaba arriba del agua, güey.
Caía ahí y el corredor se lo llevaba en chinga al barco. John, ven, párate ahí. No, más para acá. No, más para allá. No, cabrón. ¿Por qué ahí? No, pues puedo tomar acá. O sea, no tengo que estar... No. Acá. Das dos pasos para la otra derecha, chingada madre, John. Pero nomás John, quiero tomar. Jack, para allá. Estoy seguro que una de esas tuvo que haberle picado y se abrió así que de película a un lado del güey. Fuck. Güey. Wow. A ese nivel llegó pinche James Kelly. Le tengo que dar crédito por eso. Está vergas. El hombre, la víctima, a menudo resultaba herido por la caída, pero tenía un largo viaje por delante para recuperarse. Entonces no había pedo. Si la combinación de la droga y la caída lo mataban, Kelly no perdía su comisión. El hombre muerto sería envuelto en una manta y vendido al capitán del barco como alguien que iba muy dopado. Los capitanes no se daban cuenta hasta varios días después que estaba muerto el güey, ya cuando estaban adentro en el Pacífico. Hay como cuando tenían un patito en la feria y ya a la casa estaba muerto. Sí, pues es que digo, están tan acostumbrados a que llegaban ya hechos mierda, güey. O sea, llegaban y estaban... Y cuestionaban, no ponían... Ajá. Ese güey está bien dopado y no se mueve. Ah, ok. Y luego lo dejaban ahí. Ah, mira. Y ya nada más a la próxima le decían, oye, güey, me diste uno muerto, güey. Te pasas de verga, güey. Pero venía pintadito de verde, güey. Sí, o sea, se ve bonito y todo, pero pues te encariñas con él y luego se muere, güey. Le puse nombre y todo. No, nunca les pongas nombre a los marineros, güey. Pues le dices Jacks a todos. Todos son Jack. Los capitanes, Shanghai Kelly se volvió una leyenda en San Francisco. Muchos marineros regresaban a intentar vengarse de Kelly, pero el güey era tan bueno que la mayoría de las veces terminaban en otro barco, güey. Los volvía a chingar. Sí. A ver, Jack, ya sé que hubo un pedo. Es que te pasas de verga, Kelly. Mira, güey, no, bueno, te pasas, güey. No, mira, toma este whisky y camina para acá. 2 pasos para acá. Da 2 pasos para acá. No voy a caer otra vez ahí, güey. No, mira. ¡Ah, la moví! Chingada madre. Había otros que intentaban demandarlo o usar recursos legales. Había un grupo de abogados que se la pasaban en los bares. Tenían mala reputación y empezaron a entablar demandas contra Kelly y contra los dueños de los barcos. Siempre que se dictaba una sentencia en el caso de un marinero, el abogado tomaba sus honorarios y le daba una parte a Kelly. ¿Para que no lo volviera a chingar? No, o sea, todos estaban inmiscuidos. Era de yo te demando, güey. Ah, Simón, va. Este güey me demandó por $100 y tu abogado le hace decir, güey, no, pues sí ganaste la demanda, pero nomás te quedaron $10. Tú te quedas con 40 y me regresas los 50, güey. ¿Cómo ves? Así, güey. Así era el nivel de corrupción, güey. En 1851, la policía de San Francisco hizo un esfuerzo por detener el Shanghaiing bajo el mando del capitán Edgar Walker, pero no tuvo éxito en absoluto. Siempre que asignaban un policía para patrullar la zona litoral, desaparecía. Uy, güey. La carrera de Kelly alcanzó su apogeo a principios de la década de 1870. Esta es probablemente la historia más épica, güey. Y hemos oído historias épicas. A ver. Un convoy de 3 barcos envió un mensaje por medio de un corredor cuando pasaban por las Islas Farallón de que estaban terriblemente cortos de tripulación debido a enfermedades y deserción. Necesitaban alrededor de 100 güeyes para recuperar su capacidad máxima. El barco principal era The Reefer y tenía a sus barcos que lo acompañaban. Y The Reefer era conocido entre los marineros por ser uno de los peores barcos. ¿No? La comida culera. Si no te mataba el mar, te mataba la comida o te mataba el capitán a chingazos. El Shanghai Kelly chinga así que 2 por 1. La cheve a la hora que sea. Son las 3 a $3. Son las 4 a $4. Kelly recorrió el vecindario y vio que las opciones eran escasas. No había casi ningún barco en el puerto y había puros clientes habituales en el salón de los que no iban a caer. Y no se veía bien. Pero ¿por qué sigue habiendo gente ahí, güey? No mames, güey. Pues porque digo, no había nada más que hacer, güey. Era 1850. Bueno, sí es cierto. Pero 100 hombres era una comisión enorme. Dijo, es un chingo de lana, güey. Luego se le ocurrió lo que se considera la mayor estafa de Shanghai de todos los tiempos. Sacó todo el dinero de su caja, alquiló un barco de vapor de esos de ruedas de paleta, que se llamaba el Goliath, y lo rentó por 2 días. Dijo que se estaba preparando una fiesta de cumpleaños. No. Nadie lo cuestionó porque nadie sabía cuándo cumpleaños. Dijo, Simón, pues ¿cuándo cumpleaños? Pues dice que ahorita, güey, ya. Chilandeses raros nomás festejan un cumpleaños en toda su vida. Kelly envió un mensaje por toda la costa de que iba a tener una gran fiesta en el Goliath con bebidas y alcohol gratis. Y era su forma de decir gracias a todos los que lo habían ayudado a lo largo de los años.
Cabrones, barra libre en mi cantón, güey. No están mis jefes. A ver, agua loca, con opio, cigarros con opio. Ajá. El baño va a tener opio. A ver, opio con opio. No. Muchas personas, muchos güeyes, menos los más desconfiados, se subieron al Goliath. Y en el Goliath había de todo, güey. En la fiesta había estafadores, mendigos, ladrones, asesinos, proxenetas y güeyes que nomás querían party. Después de que había más o menos unos 100 hombres en el barco, Kelly dio la señal y salió al mar. Había abastecido el barco con ron y whisky, comida gratis y sus propios meseros. La bebida comenzó de inmediato. Cuando el barco pasó debajo del Golden Gate, la fiesta iba bien. Los hombres empezaron a tropezarse y a desplomarse por todo el barco porque todo tenía opio. Para cuando el Goliath alcanzó al reefer que estaba ahí cerca y los barcos que lo acompañaban, Kelly estaba listo para hacer su trato y descargar a las víctimas. No mames. Los dejó ahí y se regresó a la bahía de San Francisco güey, con un chingo de dinero. Oh my fucking God. ¿Pero le dieron regalos? Pues le dieron dinero. Pero era su cumpleaños, güey. Estoy preocupado. Pues no sé. O sea, no sé si la gente llevó regalos. Yo sé que llevó un chingo de dinero, pero Kelly esa noche lloró porque nadie lo felicitó. Sabía que sus verdaderos amigos no fueron, que lo conocían, lo culero que era. Luego Kelly se dio cuenta que tenía un pequeño problema. Le había dicho a todo el mundo que iba a tener una fiesta en su barco. Iba a estar muy raro que regresara el barco solo. ¿Qué hizo? Pensó en esperar a la noche y regresar cuando nadie se dio cuenta. Pero al mismo tiempo le llegó la noticia de un barco que andaba por ahí cerca, que se llamaba el Yankee Blade, que se había estrellado contra una roca y estaba entrando en agua. Entonces cambió de rumbo, se dirigió hacia el Yankee Blade, rescató a todos, les dio también de comer y de pistear. Cuando llegó el Goliath al puerto, salieron eran otros 100 güeyes más o menos, pero salió gente peda, güey. Mira, güey, yo no sé, yo nunca puse atención. Yo no sé cuántas veces tal vez estuvimos en una fiesta y salió gente que no era la que estaba ahí. ¿Verdad? I don't know. No cuenta esas cosas. Y así fue. Esa es la estafa más cabrona de Shanghái. Wow. Y salvó vidas. Salvó vidas, o sea, arruinó unas, salvó otras. Todo tiene que tener un balance. Y una pedota de barra libre, güey. Este güey hubiera sido Team Thanos, güey. Todo el mundo sabemos que las barras libres nunca terminan bien. Nunca. Nunca. Pero James Kelly no era el único Shanghai Kelly. Había otro güey que se llamaba Joseph Kelly, que era más conocido como Bunko Kelly. O sea, los dos se dedicaban al Shanghai, pero Bunko y Shanghai. Bunko y Shanghai Kelly. Este güey estaba en Portland. Portland en ese tiempo también era conocida por su peligroso puerto, como el San Francisco. Portland tenía un subterráneo y tenía una red de túneles que les conocen como los túneles de Shanghái. Que de hecho, si tú vas a Portland, hay como tours turísticos que te dicen, te explican todo el pedo. Y se dice que como funcionaban estos desde que estaban ahí en los túneles, ahí por como que de repente había mujeres acá que les decían, ay, sí, vente, guapo. Y se los chingaban. Los drogaban, los secuestraban y se los llevaban a un barco. Porque pues así. Sí. O sea, yo creo que de aquí vienen como todos los miedos que tienen los papás, así miedos estereotípicos de no, mijo, no te vayas a ese callejón. No te metas en un túnel. Ajá, no te metas en un túnel. No vayas a una barra libre en el mar con un güey que se dedica a chingar gente. Según los cálculos de Bunko Kelly, más o menos unas 2,000 almas deben su tiempo en el mar a él. Kelly pasó su primera vida en el mar. Escribió un libro en sus memorias sobre un naufragio en la isla de Madagascar. Fue rescatado del naufragio por unos nativos. Fue alimentado con una sopa. Estaba comiendo esa sopa bien a gusto. Luego miró la jarra de barro que almacenaba el resto de la sopa y vio la mano derecha de uno de sus compañeros del barco. Oh, fuck. Sí. Caníbales. Sí. De repente llegó una tormenta y él y algunos otros marineros siguieron la pista de otro marinero que describieron como un pirata muy viejo. Escaparon de sus rescatadores que tal vez se los iban a comer. Y luego los capturaron piratas. Eran otros. Cuando la gente dice, es que en esos tiempos la vida era más simple. No, nunca ha sido más simple la vida que ahorita. Jamás, güey. Jamás en la vida ha sido tan simple. Puedes sacar tu teléfono y pedir comida que va a llegar casi directo a tu boca. Eso es lo simple que hay ahorita. Ya decía, a los 8 años me dio tuberculosis y luego tuve que cortar una pierna para curarme. Luego me secuestraba un pirata saliendo de ahí. Un tigre se comió mi mano izquierda. Perdí 12 hijos. Y luego fui a Shanghái y un vato jaló a una palanca y una pinza me agarró del techo. Eran otros tiempos.
Afortunadamente, Kelly y su banda lograron encerrar a los piratas en el barco antes de desembarcar en la India. O sea, llegaron y se amotinaron y dijeron, va, güey, nos chingamos. En 1879, Kelly se bajó de un barco en Portland. Aproximadamente las 3/5 partes de todos los marineros que llegaron a Astoria o Portland abandonaron sus barcos. Kelly tomó el oficio de crimp y se volvió tan bueno en ello que Stuart Holbrook, un escritor que se especializaba en vender la historia local de Portland al público lector de la costa este, lo describió como, cito, un artista. Uy. Porque la magnífica imaginación con la que aplica su ocupación es nada menos que creativa. Ok. Según Holbrook, un octubre, mientras buscaban marineros para un barco que partía la mañana siguiente, Bunko Kelly hizo sus paradas habituales en el área de Skid Row, de allá de Portland, que era por el barrio de Erickson, Glaciers, Ivy Green y el barrio de The Senate, y no encontró a alguien para reclutar. A punto de darse por vencido, notó una estatua de madera de cedro de 6 pies de alto en el exterior de una tienda de cigarros al otro lado de la calle. Envolvió la estatua en una lona y la llevó hasta el barco. Y dijo que era un güey que iba bien dopado y lo dejó tirado y se fue. 2 días después se descubrió el engaño y los marineros arrojaron la estatua por la borda. Cito: el pescador de salmón finlandés de Astoria, a unos 150 kilómetros por el río Columbia desde Portland, se sorprendió al arrastrar sus redes y encontrar un indio de cedro en medio de los peces. Kelly se ganó $50 y el apodo de Bunko, que Bunko era una manera de decirle a los estafadores en ese tiempo. Ok. Bunko Kelly apareció en los periódicos por primera vez unos años después, en abril de 1887. El capitán de un barco escribió al Oregonian para quejarse de que Kelly le había proporcionado un hombre que estaba casi inmóvil por el reumatismo, güey. O sea, así tan común era la práctica que un capitán que recibió a un güey secuestrado se quejó con el periódico. Ese güey me estafó, me dio un güey que me dio todo cucho que ni se puede mover. Como los que hablan a la policía para quejarse que el dealer les dio coca que era non-J Creamer. Creo que ya lo he dicho, no me acuerdo si aquí, pero uno de mis videos favoritos, güey, de la historia es un segmento de Cops en el que está una señora hablando con un policía, quejándose que otra señora que está ahí, que no le dio, o sea, yo le di $20 y no me dio lo que me tenía que dar. Y güey, así de, sí, o sea, ¿qué le compraste? ¿Le compraste crack? Y luego dice, sí, le compré crack. O sea, y me dio puro yeso, esto no es crack. Y luego güey, va con la señora a la que están acusando que le dio el yeso en lugar de crack y dice, esta tipa nada más viene a faltarme al respeto. Yo no vendo crack, yo soy prostituta. Es probablemente el mejor video en la historia del internet, güey. Es una maldita joya, güey. El policía de estar aguantándose las ganas de reírse, sí, ¿no? Si lo ves así como que, fuck, no mames. Aparte es así que no hubo un crimen aquí. Ella no compró crack, compró yeso y ella no estaba vendiendo crack. Se pueden ir. Sí, güey, o sea, es neta, cada cierto tiempo me acuerdo ese video, lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír igual que la primera vez que lo vi. Tengo que buscar bloopers de Cops. Tiene que ver ya algo en YouTube. La siguiente mención de Shelley en los periódicos, 3 años después, en el 1890, ya lo describían como el jefe Shanghaier del noroeste. Su hazaña más famosa fue en 1893, cuando se le pidió a Bunko Kelly que proporcionara al barco Flying Prince con 22 hombres, a razón de $30 por cada uno. Kelly notó que había una trampilla abierta en una acera. Es que hay algunos... es como más común en las películas viejas cuando llegaban que tenían como las bodegas en el sótano y tenían las entradas por enfrente. Así como con las escaleras para llegar al cellar, Simón. Así tenían porque pues, casi todos los negocios por lo regular sobre todo en Estados Unidos, como se maneja, hay un callejón atrás y ahí por ahí descargan y cargan todo. Ajá. Y aparte bajabas directo al sótano, los bienes y todo, y no habían refris, entonces ya estaba frío. Simón. Entonces, se vio una de estas trampillas en una acera y se le hizo raro algo. O sea, dijo, se escucha como ruido y está raro este pedo. Y entró y se encontró con 24 güeyes que habían intentado robar. O sea, se habían metido ahí porque creo que están metiendo a robar el sótano del bar. Pero por error entraron al sótano de una funeraria, güey. Entonces agarraron desmadraron un barril que creían que era whisky y era líquido para embalsamar, güey. ¡Oh, my! Entonces algunos tomaron de esa madre y estaban ahí todos jodidos, todos apendejados. Y Bunko Kelly dijo, me los llevo, güey.
Güey, este Kelly es más como de oportunidad, güey. Ajá, el otro era más... El otro se agarró un indio. Espero que no se den cuenta que está completamente tieso. Ajá. Me acabo de encontrar 24 idiotas. Ajá. Let's do this. Pues es el mismo Kelly. El otro Kelly fue el del barco. Este es Bunko. Sí, este es Bunko. Simón. O sea, Bunko fue el del indio y el de este. Sí, por eso este vato es Simón. como de oportunidad. Ah, ya, Simón, sí, Simón. Sí, o sea, fue de... El pedo fue que 10 de ellos se intoxicaron y se murieron, güey, con el pinche líquido para embalsamar. Y llevó a los 14 sobrevivientes y a los 10 cadáveres al barco. Le pagaron por todos. El barco ya iba río abajo por el río Columbia cuando descubrieron los cadáveres. Los retiraron en Astoria, Oregón. Y luego los periódicos se lo enteraron de la historia, güey. Más o menos por este tiempo, Bunko Kelly fue arrestado. Pero no por secuestrar güeyes y subirlos a un barco. Porque eso era legal, güey. Fue arrestado por presuntamente asesinar a G.W. Sayres, un contrabandista de opio. Ok. Este güey lo encontraron asesinado a golpes y lo arrojaron al río Willamette. Ahora, otra de los negocios de Bunko Kelly era vender opio falso, que en realidad era una mezcla de arcilla y se los vendía a la población china local. Entonces, supuestamente sacó a Sayres de su casa con promesas de un plan para recabar unos $200 vendiendo opio falso y luego lo golpeó hasta matarlo. Antes de que Kelly fuera condenado a cadena perpetua, él dijo, güey, yo soy inocente. Esto es un montaje, güey. Yo no maté a ese güey. Los demás güeyes me están poniendo un 4, güey. Yo no fui, neta. Ajá. Y probablemente está diciendo la verdad. What? Había estado trabajando para Larry Sullivan, que era un boxeador que después de boxeador se convirtió en crimp. Y era empleado de la casa de marineros de Sullivan en el 113 de North 2nd Street. Sin embargo, en septiembre de 1894, Kelly se separó de Sullivan y se puso a trabajar con otra persona, alquilando una pensión que se utilizaba también pues como salón para marineros en B Street. Pero Sullivan se encabronó, güey, y se agarraron a madrazos. 3 días antes del asesinato, Sullivan, Kelly y otros 2 hombres fueron llevados a la cárcel, por lo que las noticias locales llamaron una animada pelea callejera. Kelly mantuvo su inocencia, dijo que todo era un montaje de Sullivan y otros estos güeyes. A veces cambiaba su historia, pero él decía, yo soy inocente. Decía, o me está incriminando Sullivan, o a veces decía que no, es que un pinche abogado de Portland fue el que me puso este pedo. Pero alguien me está chingando. Alguien me está chingando, güey. Dijo, de seguro es este abogado que quería que yo secuestrara a Sayres porque quería quitarlo del camino para ganar su caso. O sea, traen un cagadero cabrón, güey. Al final, el jurado tardó 12 horas en declarar a Kelly culpable de asesinato en segundo grado. Mientras estaba en prisión, Kelly escribió sus memorias que se llaman 13 años en la penitenciaría del estado de Oregon. ¿Cómo supo que iba a estar 13 años? Pues duró no me acuerdo si duró 13 o 15, pero pues yo creo los empezó a escribir y luego ya al final puso el título. Ah, esa es buena. Yo creo que le había puesto pensando así. Día 1. Voy a estar aquí 13 años. Oye, güey, ya saliste. No, espérame, me faltan 7 años para acabar mi libro. Yo no puedo borrar esto, güey. ¿Sabes lo que cuesta la tinta? No, y las hojas. No, así que el título. Aparte, ya me hicieron la portada. ¿Sabes lo que cuesta la tinta de las hojas? Como 4 güeyes, uno tal vez muerto. Afirmó en este libro haber luchado en la Guerra Civil estadounidense como parte de la Armada del Sur. No. También dijo que estuvo presente en un levantamiento cubano y que en Chile fue parte de un esfuerzo mensual regular para derrocar al gobierno. Que su trabajo era hacer funcionar las torretas de un barco llamado Wanda, que había sido comprado por revolucionarios. El libro no se vendió bien. Bunko Kelly fue liberado en 1908 y ya cuando lo liberaron ya casi nadie se acordaba de él. Apareció ese mismo año en San Francisco. O sea, el güey se fue de Portland a San Francisco. El San Francisco Call indicó que trabajaba para Abe Reff, un jefe de pandilla que estaba siendo juzgado por soborno. Cito: Bunko Kelly, otro indeseable que reporta abiertamente al chico de la oficina de Reff, Charlie Haggerty, durante los recesos de la corte también estuvo presente. O sea, el güey salió en una nota de periódico donde estaban hablando de otro güey. Ajá. Entonces, por eso hay más o menos registro de qué hizo después, güey. Ya. O sea, pero en realidad no se sabe. O sea, después de que salió de la cárcel, nada más de repente apareció en San Francisco, luego ya nadie sabe qué pedo. Ahora, el gran problema con esto de las historias de estos 2 personajes es de que sí están muchas registradas en libros y en artículos, güey, pero no se sabe qué tanto es verdad y qué tanto no, güey. Como los piratas. Sí, nunca sabes que hasta qué grados inventaron que Barba Negra podía volar. Ajá. Pero yo quiero creer que el pedo del barco de Shanghai Kelly fue real, güey. Yo voy a creer eso también. Ajá. Porque no mames, ese plan es
ese plan, no mames, ni a Adam Sandler se le ocurre para una película. No, lo pones en una película y nadie se la cree. No. Y que encontrarte otro barco que, sí, por cierto, acaba de encallar estos. Llévatelos, güey, para que no se mueran. Yo no dudo para nada que un barco que ofrece barra libre no se vaya a llenar. Es totalmente posible. Es plausible. No hay constancia, por ejemplo, se suponía que Bunko Kelly había nacido en Liverpool y luego había terminado acá en Estados Unidos, pero otros registros dicen que en realidad nació en Connecticut. No hay constancia de la existencia del indio de la tienda de puros. No hay como que registro de que se haya reportado un robo, que igual también puede ser porque pues, eran los 1800 y la gente no reportaba. De madera que se perdió. También Bunko Kelly aparece en los registros oficiales de la corte porque pues también a veces se demandaban entre ellos. O sea, es donde aparece el nombre. Ajá. En abril de 1887, por ejemplo, llevó a su propio hermano a los tribunales por una deuda de $50, aunque aparentemente después de eso siguió trabajando con él. Hay una historia en el Oregonian en 1889 que relata las quejas de un marinero samoano, quien dijo que Kelly lo había encerrado en una habitación cuando no pudo encontrar un barco que se lo llevara. Tras aquí adentro, cabrón. Nada más una noche, güey. Una noche te puedes ir. Toma un Nintendo Switch, güey. Juégale. En 1891 fue arrestado por mantener una casa desordenada, un disorderly house. Ahora, el pedo con este término... ¿Van a arrestar por eso? El pedo con este término es de que no saben si se refiere a una casa de apuestas, a un bar o a un burdel. Oh, ok. Era una manera como moralmente bonita de decirle a este güey está... No es que antes me podían arrestar porque no quité el polvo de la tele con mi hijo Gabe. No. Y entonces está desordenada la casa. No te pueden arrestar, pero... Al menos que dejé el polvo en la tele y hay 3 prostitutas en el sillón a las cuales estoy pimpeando. Exacto. Sí. Eso ya es una casa desordenada. Ajá. Ok. Que honestamente si llega Gabe se va a enojar más por el polvo que por las prostitutas. Probablemente. Pero pues sí, o sea, es el pedo con estos güeyes que son como puras... O sea, son muchas historias. O sea, los güeyes existieron y eran criminales y hacían todo este pedo. Pero no se sabe qué tanto es exageración o qué tanto son detalles extras que pasaron de boca en boca. Wey, mientras creamos en la puertita escondida de Kelly. Es que está bien vergas todo. O sea, ¿a qué grado llegas a diseñar algo específicamente para poder seguir cometiendo tus crímenes? Sería un sueño. Para optimizar, güey. Para optimizar tu flujo de secuestrados al mar. Con un tobogán, güey. O sea, con poquito más dinero y tecnología, el Shanghai Kelly hubiera puesto esos tubos del barco. De los de vacíos. En el baño, güey. Voy a cagar. Y pero no vuelves a ver a tu compa en 6 años. Lo más cabrón que se me hacía era ese pedo que llegaban güeyes a reclamarle. El güey los invitaba a pistear y se los chingaba otra vez, güey. O sea... Pero esa es la historia de los Shanghai Kellys. Y que la vida en el mar no era más sabrosa. Qué chingados. Nope. Ni la vida en los 1800 en general, güey. Y estamos hablando de hombres en los 1800. No mames. Ay, pues si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 91 de Shanghai Kellys de The Dollop. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @el Dollop. Pueden buscar nuestra mercancía que estamos portando hoy orgullosamente. Oh, ya. También ahí en las redes está toda la información. Tenemos playeras con chunchos y tazas con Dricker. Y pues a mí me pueden encontrar como @ninguneduardo. A mí me encuentran como El Badiablo. Y recuerden que si no conocen su historia, están destinados a despertar 9 años después en Shanghái. Y luego regresar y luego volver a terminar en otro barco.